Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la próxima serie de el Roller Coaster. Espero me puedan acompañar en estos spoilers. Y empezamos. Tu marido es un hombre muy posesivo. Pero seguía haciéndole caso, aunque le hacía sentir fatal cada vez. Era como si hubiera vuelto a alguien a quien amaba el dolor. Querer pertenecer a otra persona era como una daga en su corazón, pero seguía lastimándola. Arréglate el rostro. Ya llegó Love. Puso su mano sobre el hombro de la otra persona, haciendo pucheros. Al ver a la chica que caminaba hacia ella, después de haber ido al baño hace 10 minutos. ¿Quién es Love?, preguntó. Mi hermana menor. Acaba de regresar de otra provincia, dijo él. La chica en cuestión llegó y se sentó en el mismo sitio. Había una pregunta evidente en sus ojos, pero Love no dijo nada. Simplemente le dedicó una sonrisa a la desconocida. ¿Hay muchas personas dentro del baño?, le preguntó. Sí, hay una larga fila. Él asintió lentamente. Pensó que debía presentarle a Love a esta mujer, que parecía tan tranquila, antes de que la joven sospechara más. Love, ella es Pure. Es una amiga mía. Pure, ella es Love, la hermana pequeña de Lan. Es la hermana de tu marido. Hola, Love, dijo Pure sonriendo y saludándola. No se mostró sospechosa en ningún momento, interpretando el papel de la amiga de esa joven, incluso cuando estaba tan atormentada que quería llorar en ese mismo momento. Hola, Pure. Disculpa las molestias, Pure. La chica se disculpó, después de que ella recibió la llamada de su mejor amiga para recogerla en el aeropuerto de repente, y le pidió a Pure que dejara a Love en su casa. La mujer mayor parecía muy culpable. Él no quería molestarla, así sea su ex, pero estaba demasiado preocupada por Love como para dejarla ir sola. Acaba de regresar de viaje, pero su vuelo se retrasó. Para cuando aterrizó eran casi la 1 de la madrugada, y le incomodaba pedir un taxi a esa hora, así que al final Van tuvo que pedirle a su mejor amiga que la recogiera. ¿Puedo irme a casa sola?, ofreció Love, de nuevo al darse cuenta de que tendría que molestar a otras personas. Podría tomar un taxi a casa, aunque fuera tarde. Aún así, su guapa cuñada se negó. Él seguía negando con la cabeza y al mismo tiempo, Pierre, que interpretaba a una amiga más joven, insistía en que la iba a llevar. Voy a llevarte a casa. Ella se preocupa por ti. Pierre, ¿me esperas un segundo? Tengo que ir al baño. Mientras Love estaba sentada allí, las dos mujeres se miraron. Love supuso que era improbable que Pure fuera solo la amiga más joven de su cuñada, como la había presentado, y parecía querer hablar en privado con ella. Love las dejó para que conversara. Está bien, puedes esperarme en la entrada, te voy a recoger allí. Love decidió alejarse de donde estaban esas jóvenes, se giró para mirarlas, y vio que las dos se tomaban de brazo con naturalidad al salir del restaurante. Mientras Love las observaba, tras pasar una hora con ellos, Love percibió el anhelo en la voz y en la mirada de Pure. Aquella mujer no controlaba nada su expresión, a diferencia de su cuñada, que disimulaba con tanta facilidad todo lo que sentía. Él parecía tan relajada e indiferente. No dejó escapar nada sin importar cómo la mirara. Si Love mirara superficialmente, no tendría ninguna idea de que esas dos mujeres alguna vez fueron pareja. Love no estaba segura de si su hermano mayor sabía que su esposa había visto a su exnovia. Si él no sospechaba nada, entonces no quería meterse en los asuntos de él. ¿No te preocupa? Dejaste que tu cuñada se acercara un poco. Dijo eso, mientras las dos caminaban hacia el estacionamiento. Locke sigue siendo familia de tu esposo. ¿Y si ella descubre en algún momento que fuimos pareja? Por muy buena que fuera esa chica, quizás no es buena guardando secretos. Eso no importa, dijo la otra persona. ¿Cuándo piensas divorciarte?, preguntó Pure, aunque ya conocía la respuesta, pero no dejaba de preguntar. Nunca te pedí que me esperaras. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿de acuerdo?